A ver, estamos aquí. Vale, este es un taller de la asignatura de Comunicación y Opinión Pública. Gracias por haber venido. Les vamos a hacer una serie de preguntas, las cuales pueden ir contestando en las hojas, y al final sería bueno que un poco se arme aquí una dinámica de, no tanto grupo de discusión, sino como comentarios para sacar ideas que nos puedan servir a nosotras para nuestro trabajo. ¿Vale? Entonces, a ver, este taller consiste en que les voy a hacer primero una pregunta y escríbanlo primero, ¿vale? Piensen en un profesor. Primero piensen en su cabeza, ¿vale? Escriban el nombre del profesor o... Profesora. Sí, el primero primero que se os venga a la cabeza. Primero. Sí. No hace falta pensar mucho. ¿Vale? La segunda. ¿Por qué has pensado en ese profesor? Lo primero que se te venga. ¿Por qué has pensado en ese profesor? Vale. Ahora, describe a ese profesor con una palabra. Ah, vale. ¿Listo? Vale. Describe ese profesor con una palabra o con un dibujo, lo que decían. Si no sale una palabra, pues un dibujo que lo identifique o que les haga... Si vas, me haces el dibujo. O con una palabra, da igual, lo que quieran. Con lo que queráis, sí. Con que se describa. Delante del profesor. ¿Listo? No, espérate. Va, la otra. Y no me rimo. Escribe qué asignatura te da o te daba y en qué curso. De estructura, el año pasado tiene estructura social de España. De España, ¿no? ¿Qué has dicho? Y me habría puesto el coleta, ¿no? ¿Qué asignatura te daba y en ¿Cómo se qué llama? curso estabas? O sea, ¿en qué curso te daba otra asignatura o lo que sea? Vale, Se llama María Casa. ¿listo? Vamos por las 5, ¿no? ¿Ya? Escribe una cosa que te gusta o te gustaba de su clase. ¿Qué es lo que le gustaba de su clase? O bueno, en caso de que les gustara, que si lo han escrito porque no les gusta, que escriban. No, es que eso ya viene después. Ah, pues si no os gusta nada, no pongáis nada, que también, claro, que también claro. Por eso el no silencio lo también está bien. Si simplemente pensar en él porque era alguien a quien odiaba, pues... no ¿Qué te tendrá gustaba nada de que él? gustar. Nada. Y ya está. Y si quieren, para contestar la siguiente es, escribe una cosa que no te gusta o te gustase de su clase. Eso a las 6. Sí. Entonces la 5 es algo que les gustara y la 6 es algo que no les gustara de esa clase, del profesor. ¿Listo? No. Espérate. Ni en el 6. Vale. Ya te has hablado, La siguiente.
Del 1 al 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor, ¿qué nota le pondrías a tu profesor impartiendo clase? Vale. Siguiente. ¿Alguna vez te has dormido de su clase o la mayor parte te despertaba interés? Entonces llega, ¿dormir o despertar interés? ¿Qué es lo que más? Yo nunca me dormí. Piensas. Pero de este profesor, exactamente Ya, de este ya, ya. profesor. Pero ahora que lo pienso, tío, ¿puedo cambiar de profesor? No. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Alguna vez te has dormido en su clase o la mayor parte te despertó de interés? Entonces tú di, sí, me dormí en su clase o no, me despertó de interés. Ya está. Vale, y ahora la última, en la que se pueden explayar. Escribe en 5 líneas cuál crees que sería la forma más divertida y dinámica para dar clase, ya independientemente de este profesor. ¿Ustedes qué pensarían que es una forma dinámica para dar una clase? De 5 líneas. Tiene que ser 5. O las que no pasan Bueno, de 5. no muchas tampoco. Claro. Un textito. Ah. Así, ¿qué os gustaría hacer en clase? O... Una forma dinámica. Lo primero que ustedes piensan Claro. es una forma la más divertida y dinámica para dar una clase. Un consejo que le darían a un profesor, por ejemplo. Vas a un profesor y le dices, yo creo que para que haga la forma más dinámica es haciendo esto. Joder, pero eso depende de la asignatura, ¿no? Pues vais a Bueno, ver, dependiendo de la- lo que a ti te naja, o qué te parece divertido hacer, o tú piensas en venir a clase y qué te gustaría hacer. ¿Te gustaría estar, yo qué sé, de otra manera, lo que sea? Claro, pero depende, como dice. O si, por ejemplo, Pues dependiendo de la asignatura, aconsejaría Por que... ejemplo, en multivariable yo no creo que nadie esté saltando por ahí. Pues perdona, es muy divertido con el nuevo que ha venido, que es un cacho mental. Seguro que mucha gente piensa lo contrario. Bueno, cada uno con su opinión. Claro, cada uno Es que... ¿O qué le de eso se aconsejarías a trata. una multivariable para que la haga más dinámica? ¿Qué podría hacer? ¿Podría hacer algo? O para que hay muchas veces que, por ejemplo, cuando éramos pequeños las matemáticas a muchos no nos gustaban y resulta que hay un profesor que las da de una manera que te encantan. Pues esas ¿Qué cosas... dinámica utilizaba para que te encantara? Claro. Pero se puede poner tonterías, en plan, que venga bailando clase. No, pues tampoco... Que eso sería divertido. Yo prestaría atención. Táchalo entonces, táchalo. Escriban sus formas dinámicas. Es que cante bueno. Las matemáticas cantando eran divertidas. Vale, se escribe eso. Continúa. Nosotros podríamos saludar a cámara para saber que estamos aquí. He venido de debate con el individuo, nos vamos a grabar. A lo mejor. Ya. Uy. Nos vamos a grabar. ¿Por qué? Vale. Un poco menos. ¿Listo? No. No, todavía no. Espérate, oye, deja. Es un examen muy jodido. Yo lo voy a suspender. Son 5 líneas nada más. Pues espérate que algunos escribimos más lento.
Tengo que ponerle bueno. Me hizo más equipo. ¿Ves? ¿Cómo la lías? Yo me he pasado, porque da igual. Puedes estar alquilado 2 horas. Tranquila. Vale, ya está. Y bueno, voy a intentar. Vale. ¿Cuántos han elegido un profesor al cual les gustaba? O sea, lo han elegido porque era uno que les gustaba. Vale. ¿Y cuántos han elegido uno porque lo odiaban? O Somos mala gente. pueden dar su opinión los que les gustaban o por qué les gustaban, por qué sí es lo primero. ¿Los que? ¿Perdona? Que opinen por qué han Porque os elegido gustaba, eso. porque os gustaba el que les gustaba. A ver si coinciden algunos. Claro, si queréis que empiecen los que les gustaba, por ejemplo, porque les gustaba y luego los que, por ejemplo. No, tú comenta nada más. Me ha gustado el que he elegido porque primero lo acabo de tener, o sea, me venía a la mente directamente. También he estado hablando en clase de lo agradable y lo empático que es. Y no sé, a mí me gusta mucho cómo da las clases, es muy dinámico, pone temas de actualidad, lo podemos relacionar con la práctica. No sé, a mí me encanta. Es la primera vez que lo tengo y a mí me encanta. No, pero opinión. Hay que decirlo. Que digan quién es. Sí, pues bueno, no A hay ver, si problema. queréis. Esto, si queréis, sí, de todas formas, esto Por si no, alguno no quisiera- lo va a ver, esto claro. No lo va a ver tenemos por qué nadie. pegarse a la profesora, Ah, simplemente. es Miguel Valles. Sí, lo podemos. Sí. Vale. Hay gente muy rara, sí. Gracias. Vale. Podemos Sigan comentando, a ver. Yo he puesto a una profesora que tuve en el bachillerato, que me dio griego, y me acuerdo de ella porque el día 22 nos ha dicho para reunirnos otra vez a hacer una chocolatada de la instituto. Lo hacemos todos los años, me acuerdo. Joder. Sí, pues, si vas vestido de griego. ¿De qué? De griego. Nos disfrazamos de griego también. Sí. Yo no lo he hecho, pero este año. La vida disfrazada, Qué ganas. ¿Y por qué te gustaba esa profesora en concreto? O sea, Porque era muy amor. Es que de esta sí, me han dicho lo de la palabra amor, yo he pensado he puesto amor. Pero pensamos todos mis compañeros lo mismo de ella, ¿sabes? Porque así como muy dulce, muy atenta, muy cariñosa. Pero en cuanto a la educación que te daba, o O sea, la ¿Qué? clase que te da la teoría era buena o. yo creo que sí, pero era griego, no sé. No me da tiempo a reflexionar demasiado. No sé, a ver, su clase era divertida y sencilla y sin, igual no había gente que no pillaba una esto, pues se detenía ahí calmadamente a explicártelo, claro. Es que era todo buena, era buena, no sé cómo explicarlo. O sea, por ejemplo, a mí me gusta la asignatura, pero es todo lo contrario a ella. En plan, mi profe no era un amor, porque él ha sido muy odiado, pero me gustaba cómo impartía las clases. ¿Qué te has notado? Sí, por ¿Quién ejemplo, es? que es Antonio, el coleta. Que me gustaba mucho, en plan, cómo impartía las clases y las prácticas, aunque al principio las prácticas eran como muy a presión, respondes ya la respuesta y no te daba tiempo a pensarlo muchas veces y era como el negativo lo tienes. Pero en plan, sus clases son súper entretenidas y aprendes un montón, no es una clase que vayas y te aburres. Y ya no es solo eso, el hecho de coger apuntes, podías coger apuntes con él. No lo obligatorio. No, o sea, tenías que coger apuntes para el examen, pero que hay profesores que te sueltan todo súper rápido o mal explicado y muchas veces te pierdes y con este hombre era como, podías coger apuntes, no sé, a mí me encantaba. sí, Así yo que yo lo puedo confirmar porque yo soy Erasmus y lo tengo. Tengo estructura social de España con él ahora. A mí, por ejemplo, Sí. se me da muy mal coger apuntes y con este hombre lo cogía, ¿sabes? Y bien, y no sé, y Sí, la verdad. me gustaba un comparto lo montón, mismo. me gustaba muchísimo y aunque pues eso, había lecturas muy buenas, otras muy aburridas, pero cómo él lo explicaba y tal, no sé, me gustaba un montón. La verdad es que sí, aprendes ¿Y a mucho. quienes no os gustaba el profesor que habéis escogido? ¿Por qué? Pues yo escogí a De la Ballina, ese genial profesor. No, pero falta Héctor, ¿no? Tú es que sí, ¿no? Lo Claro, tuyo era yo sí, positivo. pero porque a mí me gustan los conocimientos que imparte esa profesora. O sea, me gusta lo que da. Bueno, entonces Ah, también la falto yo. asignatura, sí. Exactamente. Sí, bueno, creo que no hemos dejado hablar a todos. Vale, Bueno, vale. seguir contando.
Yo he elegido a Marcial Romero López, primero porque es un tío muy simpático, en clase las clases las hace muy dinámicas, hace que te interesen más las cosas, y además porque lo he elegido porque empiezo a hablar de cocina y tal, o sea que mola. Entonces, porque él comparte como sus experiencias. Sí, es que algo así. lo junta todo, como es de sociología económica, entonces de alguna manera salta a cosas, pero que lo relaciona y todo eso. Hostias, qué guay. Y pues eso. Yo he elegido lo mismo que Marcial Romero López, casi por lo mismo, digamos. Eso. Y nada, sí, porque te puedes reír con él en clase y con toda la clase, y muy divertido. Así que puedes tener atención, ¿no? Como explicar y te ríes, una explicación y te ríes. Sí, no, acabas aprendiendo. Yo de los pocos profesores en los que acabas saliendo de clase diciendo, joder, vaya clase, me lo he pasado bien. Sí, bueno. ¿Alguno más? Sí, yo podría añadir algo, aunque yo tengo otro profesor, pero yo conozco también a profesores que tienen un conocimiento increíble de esa materia y no sé, habían publicado un montón de textos sobre un tema, pero simplemente no saben enseñar a la gente. Yo creo que son dos cosas. Saber tener un conocimiento es solo la mitad, y los otros 50% son cómo te relacionas con la gente a quien estás enseñando. Si tú eres aburrido y no sabes hablar, pero sabes todo de ese tema, ¿para qué te sirve si nadie te escucha? Por eso es para mí es como mínimo tan importante como tener ese conocimiento. Sí. Cierto. Tiene que tener pedagogía también. ¿Qué? Que tiene que tener pedagogía, saber llegar al estudiante. Porque a mí me ha pasado un montón que tiene mucho conocimiento, lo que estaba diciendo el compañero, que ha escrito libros y todo y no lo entiendo. O sea, empieza con una idea, se pierde en otra y es como un círculo que luego no acaba. Pero, ¿se puede interrumpir? Ya. Sí, interrumpir a quien queráis. El compañero da un poco en la clave de decir, una parte hay que saber y por otra parte hay que enseñar. El problema es que, claro, ahí también no solo el profesor. Está uno, el tema de la asignatura. Hay asignaturas que puedes darlas como quieras, son aburridas. Y hay asignaturas que da igual con las divertidas. Pero, de todas maneras, también está que hay profesores que saben mucho y si intentan subir mucho el nivel, nosotros mismos decimos, no nos gusta, ya no te atendemos porque has subido mucho el nivel. Y ya no es demasiado esfuerzo para nosotros. Yo sí que recuerdo alguna vez profesores que empiezan a disertar y empiezan a hacer referencias más complejas, empiezan a hacer la gente a perderse y decir, mira, esto es una chorrada, no me interesa. Por el contrario, si tú bajas mucho el nivel es mucho más, y haces más bromas, es mucho más fácil llegar a la gente, estoy de acuerdo, pero también bajas el nivel de la clase y se nota. Entonces yo creo que hay que buscar el punto intermedio porque saber enseñar no es simplemente saber comunicar, también es saber introducir. Hay profesores muy divertidos, pero cuando sales de clase dices, pues no me han dicho nada nuevo. Pero aunque eso lo puedes compensar en el interés, si tienes interés, pues puedes decir, hostia, quiero leer de esto, o me voy a tal... El interés es un asunto individual de cada uno. Claro, no necesariamente. Pero eso o te puede motivar, perdón que interrumpa, o te puede también desmotivar. Porque, por ejemplo, cuando yo empecé el primer año aquí en la universidad, yo estaba un poco perdida, no sabía nada de esto, era el segundo año aquí en España y me enfrenté a una profesora y tuve que dejar la asignatura. Estoy segura que ahora, si la tengo, sería diferente, ¿sabes? Depende de las circunstancias también, porque no llegaba a mí, a lo mejor yo no estaba preparada para ese nivel, pero en otro caso a lo mejor te motiva, es lo que dices tú. Claro. Yo creo que habéis dicho en relación a lo de que el profesor debe saber dar la asignatura para que sea más ameno o menos. Yo he elegido como profesor que no me gusta a Luis Cortés, que nos da actualmente Urbana, no sé si a vosotros lo da. Y he elegido que no me gusta porque, aunque me parece un profesor que es muy trabajador, que se curra un montón los PowerPoint, se curra las actividades, los trabajos tal, da las clases teóricas muy aburridas, o sea, te suelta el tostón y solo habla él. Solo habla él y entonces te empieza a decir cosas todo el rato, ideas a la cabeza, ideas, de las cuales, si ya de partida te dice de que no hay examen en la asignatura,
tú ya pierdes interés de partida, pues encima te mete el tostón ya todavía más. Entonces, para mí las clases me parecen un poco aburridas, aunque creo que es un profesor bastante trabajador. Mira, es que comparto totalmente tu, o sea, de verdad, no sé por qué ese señor me cae mal, pero o sea, no me ha hecho nada malo, no ha tenido ninguna mala palabra a nadie, pero de alguna manera debe ser eso, el interés se pierde cuando te dice, no, es que, bueno, solo es un trabajo, o no hay examen, tal, entonces es como, entonces ¿para qué tanta chapa das? ¿Para qué? Yo creo que podría dar las clases bastante más amenas y la gente estaría mucho más atenta, porque no hay más que ver que al principio del curso había 60 personas en el aula y ahora mismo van actualmente 15, 20. O sea, es que se pierde el interés totalmente por cómo dar las clases. Hombre, también eso influye también el hecho de que no pasa lista, le da igual que vayas o no, eso no va a influir en tu nota. Sabes que aún teniendo interés, Claro, y lo curioso es vas a que pasar de ello. no es un cabrón ni nada, es un tío más Pero muy entonces, simpático. yo no lo entiendo entonces, porque lo que ha dicho él es que queremos un profesor que sepa y que se curre e intente llegar a los alumnos. Y lo tenemos porque se curra los PowerPoint, lo tenemos y podemos hacerlo en casa, aunque en las clases no esté, puedes ir en casa, ir a ver los PowerPoint y todo lo que te pone, y no lo hacemos. Sí, Claro, pero pero por el hecho de que al final no tienes que hacer una prueba escrita o algo que tú digas, hostia, me tengo que saber esto para O sea que si les condicionaran a una obligación, ¿piensas que se sentiría la gente más motivada? Yo creo que sí, porque hemos tenido muchísimos exámenes y ha habido muchísima gente que ha pasado de ir a clase y qué tal, y llegaban los exámenes y aprobaba. No, hombre, en el caso de este señor, si realmente todas las asignaturas es estudiar, por ejemplo, yo, este señor Marcial, es de examen y las clases las da muy bien y el examen es que sea fácil. Pero, ¿sabes? Es como que la contraposición de eso. Yo digo que el temario que hay en sociología urbana, dado de forma diferente, puede ser muy interesante y te puede entretener bastante, pero dado como lo da este profesor, de que te suelta toda la chapa, no me genera ninguna... ¿Y cómo crees que debería dar para que lo dé mejor? ¿Qué piensas que debería hacer? Yo creo que debería primero interactuar más con los alumnos, aunque a veces lo hace y quiere generar debate y eso, pero es que yo me veo incapaz de poder interactuar en los debates porque como no me he enterado de nada de lo que ha dicho en clase, que si te habla del neoliberalismo, de no sé qué, no sé cuánto, te mete toda la chapa así rápidamente, yo creo que debería dar menos teoría, o al menos menos densidad, porque también da casi las 2 horas de clase de la misma teoría, dar menos teoría, menos densidad y un poco más amena, no decir tanto teoría del neoliberal, estructuralismo, tal, más centrándonos en lo que viene siendo la sociología urbana. Sí, es que llega un punto en el que cuando se abre un debate siempre se monopoliza a las personas que están más metidas en el tema, y son 2 o 3 personas, y el resto, a ver, no es que no queramos participar, pero si están en un discurso que ya están hablando con términos que no sé qué es neoliberal, que la gentrificación, que no sé qué, pero más complejo que eso, de repente dices, quiero decir algo, pero... No sé, o sea, ¿qué digo? Si voy a parecer un idiota, si lo digo. Creo que eso entra dentro de saber incentivar, y el profesor Cortés no sabe incentivar. A lo mejor si dividiera la clase y fuéramos 20 personas, pues daría pie a decir, bueno, pues voy a intervenir porque a lo mejor no la cago y 60 personas ven la gilipollez que he dicho, ¿sabes? No sé, es lo que yo pienso. ¿Y qué dinámica han escrito? ¿Qué consejos les darían a los profesores? ¿O qué dinámica implantarían nueva para hacer de forma más divertida las clases? ¿Qué han escrito? Pues eso, pero es que sean más prácticas las clases, ¿no? Y dependiendo también de la asignatura, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, asignaturas muy teóricas, tipo historia, filosofía y tal, que asignaturas más prácticas como multivariable. Pero en historia y filosofía y tal también puedes organizar debates que al final, no sé, te hace pensar un poquito y te activa a mí. Yo creo que también el principal factor que he visto también es el profesor como, o sea, yo por ejemplo he puesto que Heredia, yo tuve una mala experiencia, o sea, aprobé la asignatura y tal, pero tuve una mala experiencia porque era un profesor que tú ibas a clase y en plan pues no te daba apuntes, pues no sabía dónde estaba, entonces claro, tú como alumno, o sea, a mí me gusta por lo menos que un profesor esté súper deslocalizado, que no sepa dónde está, porque bueno, yo como alumna, joder, tengo que transportar, o sea, tengo que ir hasta la facultad y tal, y no sé, pienso que debería de decir, venga, pues tengo otros, o sea, como estructura, como el de este entorno,
pues no sé, que tengas pues unos apuntes, que el profesor tenga un programa y diga, vale, a ver, ya tengo mis apuntes, que ya tengo todo preparado, voy a impartir esto, que dé cosas importantes, que dé contenido, materia. Ya igual después que no haga examen, bueno, o sea, el examen también pienso que es un punto positivo también, en plan de, también para estudiar tú también, porque yo por lo menos si no hay examen no me lo estudio, ¿sabes? Pero también el que te dé apuntes también hace que vayas a clase y te enteres, ¿sabes? O sea, como que digas, vale, pues ya por lo menos ya tengo... Pues... ¿Y qué prefieren? ¿Que los profesores ya tengan las clases hechas, subidas a PowerPoint? ¿Y llegar a clase para nada más atenderle a él y ver que ya están los apuntes? ¿O llegar a clase para coger apuntes? Es que es muy diferente. Por ejemplo, hay profesores que cuando terminan de dar un bloque te lo sueltan después en PowerPoint o tal, porque ya desde, seguro que todos compartimos eso, si ya desde el primer día te dan esos apuntes, tienes la opción, bueno, esto ya lo tengo, va a hablar de esto mañana, ¿para qué voy? Como lo de Luis, que ya tiene el cronograma, pone exposición, no sé qué. Yo, la verdad es que voy porque ya estoy aquí en la facultad y digo, pues sumo. Pero si fuera la primera hora diría, ¿para qué? Porque me vea la cara de estar así. Y entonces, pero por otro lado, el hecho de que si la clase es bastante difícil de seguir y te dan los apuntes, pues te ayuda. Pero entonces es que ya depende mucho de la situación en concreto. O sea, las opciones pueden ser varias. Depende de qué situación estés, en asignaturas diferentes. Sistema, por ejemplo, sistema económico, ¿hay quién se va a reír? Pero por ejemplo, o sea, reír cuando digo en plan de, anda, mira qué interesante, todo. Aquí en España las clases suelen ser, a mí me parecen muchas veces como un dictado, que la gente ¿qué está haciendo? Viene a la clase, abre el portátil y solo hago esto, toda la clase. Y el profesor está hablando todo el rato. Eso es malísimo, creo, porque es como, no sé, hoy tú vas, mañana voy yo y cambiamos. Ya está, como, no es aprendizaje, no es nada, es como, para mí lo mejor sería que haya apuntes antes preparadas, pero no todo, claro, sino con palabras claves. Y es como un guión. Y el profesor da su clase, está explicando cosas y tú tienes los folios con los apuntes y sigues, tú estás añadiendo cosas, aplicando. Ahora está aquí, bueno, y de eso habla, y el siguiente punto, y así va. O sea, como si fuera un esquema, como cuando te haces un esquema tú para un examen o lo que sea. Sí. Y para completar las ideas tienes que ir a clase porque si no hay una palabra suelta y no sabes a qué se refiere esa clase. Eso es así en general en Inglaterra. Siempre tienes PowerPoint y siempre puedes ir y mirar esto y tú puedes elegir si vas a clase o no. Claro, porque eso condiciona a que ves un esquema con palabras. Bueno, eso me pasa a mí en comunicación. Hay muchos esquemas en palabras, pero si no has ido a la clase a veces no te enteras realmente cómo va ese esquema. Aquí cuando entra la frase, esto es España, porque siempre esto es lo mismo, ¿no? En Europa es total, y llegas aquí y dices, no, es que en España, esto es España. Pero no son todos los profesores. El mío de comunicación, por ejemplo, lo hacía así, yo le tengo mucho cariño. Por ejemplo, mi profesor de comunicación no hace examen, yo qué sé, que no te califico, o sea, no creo que califique por lo bajo, pero yo hay veces que me quedo aquí hasta las 8:30 atendiendo a las profesores, cogiendo apuntes ahí con toda la ilusión, con toda la alegría. Me tengo que tomar un café antes siempre, pero no sé, me gusta mucho esa clase. Me gusta la clase, me gusta cómo lo hace el profesor, me gustan sus PowerPoints y las lecturas que me da. Por eso yo que sé, muy simple. Tengo un conjunto ahí de perfección. Esa era mi pregunta, ¿qué os motiva ir a una clase en la que no pasa lista, en la que no hay examen y que a lo mejor, bueno, en este caso la asignatura que te gusta, pero hay asignaturas que a lo mejor no nos gustan, pero vamos a un examen? Claro. ¿Cuál es vuestra motivación a madrugar o hasta quedaros hasta las 8:30, como dice Pues por la nota. O sea, pues por... Si es... O sea, según los criterios de calificación, si tienes que ir... Sí, pero me refiero, si no pasa lista, por ejemplo... No pasa lista, no hay examen, ¿cuál es tu y motivación solamente para tienes ir? un trabajo fácil. Y no hace falta ir a clase. No, ¿cuál es tu motivación para decir, pues no pasa lista, pero voy? Yo, pues no sé, voy, pero no. Yo personalmente
Yo creo que es en plan si el profesor es más gente o no. Por ejemplo, Luis Cortés no pasa lista, o sea, no es obligatorio ir a sus clases, le da igual, no lo tiene en cuenta, no hace examen, los trabajos como, pues eso, le van mandando semanal he hecho esto, ya está. Y yo soy de las que siempre voy a clase, pero porque, no sé, el profesor es un amor, realmente. O sea, yo miro, porque es, a lo mejor si fuese un idiota, que tal, pues no iría, ¿sabes? Por ejemplo, Navarrete, no digo que tal, pero voy porque voy a sus clases, que si no, es que no iría. Lo que quiere decir Evelyn es que va para que te vea la cara, ¿no? Exacto, voy para que me vea la cara sí, hay veces, por ejemplo, yo faltar a Urbana, ni una, creo. Yo tampoco, pero y el tío, o sea, yo lo veo y digo, Dios mío, ¿yo qué hago aquí? Pero estoy de alguna manera como diciendo, joder, esto lo he cogido yo, de algo tengo que aprender, y aunque el tío pues, sea simpático y tal, y me caiga mal, pero, o sea, algo que me motive que me quede, pues eso, que lo he elegido yo. Ya si pasas totalmente, pues normal que te salte la clase, pero en principio yo lo elegí porque el tema me interesa. Que se dieron circunstancias que desgraciadamente no me cae bien ese señor, que lo respeto y todo, pero no me cae bien. Pero yo creo que si tenemos un profesor que no hace examen, que no pasa lista, que el trabajo de hace 5 hojas y lo tienes aprobado, en la cultura en la que estamos, es que no lo haces. No pones tu interés porque quieras. Una cosa, sabemos perfectamente cuáles las razones que te llevan a ir a clase en el caso de que no tengas examen, no tengas que coger apuntes o no tengas que pasar lista. Es que el profesor te caiga bien, que la ve muy bien, etc. Es muy difícil porque es verdad que es una cultura complicada, pero yo creo que debería ser así, que es un problema. Más que por qué lo diríamos o no, por qué debería ser así. Porque en el momento en que te obligan, como se hace ahora con Bolonia, a ir a clase, el profesor tiene garantizado que la gente va a ir, que es lo que hace muchas veces, él llega, suelta sus discursos, que muchas veces ni se han preparado, su chapa del día, que les da igual quién esté o quién no esté, la mitad están así con el Facebook mirando perfectamente, echan la chapa sin ningún problema y tú tienes que ir como una roca a aguantar 4 horas diarias de clase de un tío que ni le interesa lo que ha hecho, ni le interesa lo que está diciendo, porque se mete una chapa. Cuando realmente lo que voy a estar haciendo por esas 4 horas es estudiar la bibliografía que te han dado, ¿de acuerdo? Y aprender mucho más. Entonces, ¿por qué debería no ser obligatorio? Porque un profesor que sepa dar clase tendrá alumnos. Un profesor que no sepa dar clase, sus alumnos aprovecharán el tiempo, que es tiempo pagado, para estudiar según la bibliografía. Bueno, por eso no debería ser, o sea, el sistema actual de Bolonia me parece un fallo y debería volverse, con todo el fallo que han tenido eso, al sistema anterior, en donde tú no podías no ir a clase, ¿de acuerdo? Es más, así la gente que va a clases porque le interesa el tema y por lo tanto participa. ¿Qué es lo que estábamos hablando? ¿Puedo terminar con ayer? Sí, es lo que estábamos hablando antes sobre el tema de los debates en sociología urbana que yo tuve el año pasado, aunque no con este profesor, que de esta manera no tienes 60 alumnos, tienes 20, con lo que acá es mucho más fácil hacerla participativa, porque cuando tú tienes un profesor de 60, hacer una clase participativa es muy jodido, porque se va a hacer un caos. Y es más, pedir prácticas, que no pedir prácticas no es como hacen ahora, que es pedir práctica y archivarla, es corregirla adecuadamente, entregarla y que el tío entienda en qué ha fallado. Eso no puedes hacerlo con 60, tú tienes que hacerlo con 20. Pero, ¿tú vas normalmente a las clases de Urbana? Iba. Ah, pero este año no vas. No, porque es yo no veo diferencia en sus clases de cuando éramos 60 alumnos a cuando somos 20. Ni las hacemos amenas, ni las hacemos abiertas, ni cambia su forma de dar las tareas. Si me está dando el fallo del profesor. Yo he ido a clases por la tarde, que van 6 personas en Urbana, ¿eh? Sí. ¿Con este profesor? Con este profesor, sí. Y, a ver, yo estoy matriculada por la tarde, pero yo voy por las mañanas. Pues sí, voy por la mañana, pero algunas clases he ido por las tardes. Y en parte es un poco lo que dice él, ¿sabes? La gente que va a clase por las tardes, aparte de que saben un montón, son gente que les interesa la asignatura y se nota un montón porque no es necesario ni que el profe diga o qué opina, es que ya la gente está interviniendo, o sea, y se nota muchísimo. Y yo que he ido a las dos con el mismo, no tiene nada que ver una con otra. O sea, por las mañanas cuando voy, la gente no participa nada, entre ellas me incluyo, nos callamos siempre. Y tiene que estar el hombre en plan de venga, y siempre son 2 o 3 y los mismos. Eso no es tanto culpa del profesor, sino de los alumnos. Pero por la tarde, porque yo me pongo a dar la chapa y no me callo. Pero si son 10 personas, se genera un ambiente de debate. Y por las tardes son 6 o 7 personas, incluso 11 como mucho.
y o sea, incluso hasta la persona que piensas que no va a participar es que habla, termina hablando. Y ya sea parece una tontería, que yo por ejemplo que nunca suelo intervenir en estas clases, a lo mejor en una tarde ya digo 4 cosas, o una y a lo mejor sin importancia, pero ya te incita, ¿sabes? No sé, es totalmente distinto. María, pues había dicho hace un rato. No, lo que iba a decirte que precisamente nosotros tenemos la suerte que en esta facultad es verdad que los profesores nos ayudan mucho a la hora de que no es necesario venir a las clases, que a lo mejor te vale un punto de asistencia, 2, y te puedes presentar al examen solo, ¿sabes? Que es lo que claro. O sea, mucha gente trabaja, entonces y ya hay eso. No, era una cosa hilada con lo de ella. Dejaría saber que estaba diciendo antes un color. El tema era un poco eso, que también te dan puntos por ir a clase, que es un extra más. Encima tienes que ir a clase, te dan puntos por ir a clase, y al final realmente lo que nos enseñan es ser borricos. O sea, a venir aquí a hacerte 4 horas de oficina, que son 4 horas de oficina, y con eso tienes la prueba, porque entre los 2 puntos, tal, trabajo y tal, llegas a 5. En vez de demostrar conocimiento, lo que se busca es que demuestres esfuerzo, que demuestres que eres un buen oficinista, en vez de que eres un tío que tiene conocimiento y es un buen sociólogo. Y yo creo que respecto al debate de las clases, de lo que está haciendo de 6 personas y tal, yo creo que sí, que es que evidentemente con menos personas el debate tiene muchísimo más carga, la gente participa mucho más, pero además lo que decía el compañero es que utilizan conceptos de neoliberalismo, gentrificación, que no son dando sociología urbana, etc. A mí eso no estoy muy de acuerdo porque yo veo clases que son muchas de cuarto, que seguimos haciendo análisis casi muy prosaicos, muy del día a día, digamos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, hemos tenido uno de análisis de discurso y analizamos el minuto de oro de los profesores, de los candidatos. Y yo hice un análisis muy así, pues en plan, este pibe pues intenta ponerse en contra de haciendo con estas palabras, tal. Y luego llegó uno bien y dijo, no, aquí lo que encontramos es la primera parte del discurso de Pablo Iglesias, de no olvidéis, es una verosimilitud referencial y la segunda es una verosimilitud poética, que no es un análisis real de sociología. El otro es un análisis prosaico. De la misma manera, la sociología urbana, haciendo un análisis de las tiendas, etcétera y tal, es un análisis que va a hacer cualquiera. Como sociólogo, está interesante que se utilice conceptos que sean ya el neoliberalismo, la lucha del neoliberalismo que está transversalizando las ciudades. Ya a veces entramos en utilizar palabras por utilizar palabras, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que ahí está muy bien ser pocos, que sean los que están interesados en esa asignatura y los debates sean de un nivel hasta donde lleguen, pero y sin caer en el academicismo, pero sean de un nivel potente. No sean un simple debate como casi igual que antes debates de bar, que yo también participo en esos debates. Bueno, estoy de acuerdo contigo, o sea, estoy de acuerdo, semi-acuerdo, pero yo creo que me hablas de tecnicismos que sí, que no es por estar en cuarto vas a hablar y utilizar un vocabulario de esa carrera. O sea, yo creo que eso lo vas a ir aprendiendo a lo largo del tiempo, o sea, no tienes por qué en cuarto llegar a cuarto y ya saber utilizar todo lo que un sociólogo tecnicismos que tendrías que saber. Yo creo que no, o sea, yo creo que eso lo vas a ir aprendiendo a lo largo de tu carrera profesional que vayas haciendo, porque estamos hablando, por ejemplo, hay libros que te utilizan un montón de tecnicismos que terminas diciendo, vale, no sé lo que he leído, y hay otros libros que son como muy amenos y totalmente, que no dejamos de ser gente joven y no dejamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, hace poco el de Urbana nos dijo, leeros este libro para el trabajo, un libro entendible, que ponía ejemplos genial, o sea, yo que sé, que lo entendíamos perfectamente, que me pones otro libro, por ejemplo el de arte, con unos tecnicismos y unas cosas que dices, vale, no me he enterado ni la mitad de lo que he leído. O sea, yo lo que quiero llegar es que los tecnicismos sí, tenemos que saber hablar y tal, sí, estoy de acuerdo, pero creo que eso lo vas a ir aprendiendo a lo largo de tu carrera profesional, o sea, no vas a llegar a cuarto y ya por estar en cuarto tienes que saber utilizar determinado vocabulario. O sea, sí, tiene que sonarte que es el neoliberalismo, sí, estoy de acuerdo, tiene que sonarte totalmente, pero no por ello tienes que utilizar y tener un debate. Bueno, en ese caso no es... Porque entonces estamos haciendo lo mismo, por la mañana solo participan 2 o 3 porque son los que entienden más de ese tema, entonces ya por esa razón, entonces yo ya no voy a debatir, porque entonces ya no sé tanto como sabe ella. Claro, en ese caso no estábamos hablando de, sin más, la definición de neoliberalismo, sino eso y más allá. Claro, eso es lo que quería decir. De que yo cuando me refería a tecnicismo, de gentrificación o lo que sea, no me refiero a que me parezca aburrido porque utilice tecnicismos. Si a mí es lo que más me interesa la asignatura, los tecnicismos. Yo cuando no entiendo algo me voy a con mi móvil, aquí todo entretenido y me pongo a buscar lo que significa, ¿sabes? Es lo que tiene detrás, o sea, lo que más me parece interesante es el tecnicismo, pero luego lo que viene detrás, toda la chapa teórica y tal, eso es lo que verbalmente no me genera
ni que preste atención ni nada. ¿no? O sea, puedes tener una definición de que es neoliberal o que es esto, que es lo otro, pero si tienes una asignatura en la que enfocan eso de una manera, pues ya te está diciendo, joder, esto lo tengo que ver ahora sí, porque en el caso urbana se construye de esta manera, en una racionalidad no sé qué, esto, lo otro, y entonces es añadirle más a ese concepto que ya tenías. O sea, y hay gente que ya viene de eso aprendido de casa o personalmente de antes o que... Vale, ¿y qué debería hacer entonces el profesor para animar a esa gente que no participa? Sí, yo quería, respecto a esto, quería preguntaros algo o dar mi opinión. O sea, ¿no creéis que hay un problema de base en la educación, por ejemplo, secundaria? O sea, somos chavales que venimos de la ESO y del bachillerato, que de repente llegamos a sociología en un nivel de tecnicismos y de experticia tremendo, y yo creo que es lo que por lo menos me pasa a mí a veces. Muchas veces no he llegado a ese nivel, entonces como no llego, desconecto y como lo único que tengo que hacer es tragármelo todo y ponerlo en el examen, me trago las palabras, pero no me he enterado de nada porque la educación que me han dado no llega a la que me están pidiendo ahora. Entonces yo eso es lo que opino y bueno, en relación a lo que... De carrera les cuesta entender eso. En plan, yo hablaba con un profe primero que me decía, es que estos alumnos no sé qué vienen de la ESO así, les digo que no tienen que venir a clase si no quieren, pero siguen viniendo igual, y es que no tienen, o sea, que a la gente les cuesta de conectar de lo que tiene idea de base, que si a los alumnos del instituto les dis su metodología es estar en clase sentado, coger apuntes, y lo de debatir, si el profe te hace una pregunta es cuando hablas, pues eso es algo que si te enseñas desde pequeño, todos los años, toda la vida, te va a costar cambiarlo, ¿sabes? Yo recuerdo que primero también llegué y había de repente unos 3 que hablaban en clase siempre un montón, los veía muy bien, ¿vale? Pero yo qué sé, de esa forma yo decía, vale, estos ya hablan por mí, yo no me siento motivada a hablar, porque digo, si no tengo ni puta idea, igual mis conceptos y mis pensamientos, mi energía es la misma que de ellos, pero peor expresada, pues para eso me callo. Y si sigue siendo así en primero, y luego en segundo, y luego en tercero, y luego hasta cuarto, y en ninguno de esos años yo me veo con la seguridad suficiente como para hablar, pues al final tampoco habré adquirido la capacidad suficiente para expresarme en debates, para decir gentrificación o lo que sea que haga falta. Entonces los profesores tienen que crear dinámicas para hacer sentir seguro a la gente para hablar, para expresarse. Yo creo que ¿no? En plan Tiene que generar interés para que tú hables. Es que a mí por ejemplo, personalmente lo que me pasa es que yo lo pienso y los profesores que más me han gustado de la carrera son los que me han hecho pensar. O sea, ya no por la asignatura, sino por el profesor. Un profesor que me haya a mí hecho pensar ha sido la asignatura que me ha interesado, por mucho que no me gustara. Pero ¿qué es lo que hizo para que te hiciera Por ejemplo, pensar? Pablo Santoro, filosofía, ya ves tú, filosofía, ¿sabes? Sí, que es aburridísimo. Pues ese hombre hacía que fuésemos todos a sus clases, debates, interesantísimo todo, y te hacía aprender, y tú aprendías y pensabas. Y yo creo que es lo más importante, sociología es una carrera en la que tienes que pensar, porque si no piensas no vas a ser sociólogo en tu vida. Y yo creo que eso es el fallo de muchos, que te dan la chapa y ya está, y quieren que aprendas lo que ellos dicen y ya está. Y en cuanto les rebates un poquito ya se están enfadando, hay muchos así. Y yo creo que lo que realmente nos hace interesarnos es que nos hagan pensar, que nos creen la duda. Y ya ahí nosotros pues investigamos un poquito. ¿Y cómo lo ha hecho? Pero yo creo... Debates y yo qué sé, haciéndote... Te obligaba además a leerte un texto, y unos a favor, otros en contra. Da igual que tú estuvieses a favor de ese texto, tenías que inventarte o sacar argumentos en contra, y te hacía pensar. O sea, yo creo también que también influye un poco la edad del profesor, ¿no? Porque por ejemplo, lo que dice el ejemplo Blanca, Sí, es un Santoro joven. es bastante joven, casi que se acababa de graduar prácticamente. Perdón, y comprende a los alumnos y sabe cómo hacer llevadera las clases para que todos aprendamos y vayamos. Por ejemplo, María Cátedra, que la tenemos en antropología simbólica. A ver, yo el temario que da, a mí el temario que da me parece también un tostón que te cagas, pero si estoy atendiendo y voy a clase diariamente es por la motivación de que tengo un examen y tengo que aprobarlo. Y a estas alturas de curso, de carrera que llevo, no lo voy a Porque aprobar. pasa lista y 3 faltas, fuera. Yo pienso que siendo antropología debería poner más ejemplos. Esos ejemplos que ella dice, la tribu no sé qué, que he conocido, pero enséñanos tus fotos, Pero enséñanos tu material para verlo y para entrar en Pero contacto María con los Cátedra, por ejemplo, antropólogos. no sabe llamar nuestra atención por su forma de dar la clase, no las hace amenas. Por ejemplo, la de geografía política que ponía Aitor, que le gustaba a la profesora, si no hubiera, porque hay examen, y yo también, me parece una asignatura igual, de que echa, como que lo escupe todo y tú vas copiando, pero hace la clase más amena, más llevadera, y si no hubiera examen en esa clase yo creo que también iría, porque me interesa el tema, cómo lo da,
lo que da y que se le nota a ella, porque también es una chica jovencita y se le nota que sabe llevar la clase para que salga dinámica y que nosotros atendamos y vayamos. Pero que sea joven no tiene, porque a ver, yo tuve a Selva en filosofía y también me pareció, o sea, a gente que no le gusta, pero a mí me gustó filosofía. Me gustó. No, pero hay gente rara, tranquilo. A mí a Ranta me gustaba ir a O sea, yo estoy de acuerdo, es que yo creo que Hombre, yo creo que entonces sí, hay mucha diferencia entre un profesor joven y un profesor que ya lleva impartiendo clases 20 años y pues, son súper aburridas. O sea, yo creo que sí, yo creo que influye un montón. O sea, tampoco se tiene que decir que uno recién graduado de 20 y tantos años va a ser una clase mejor, pero entre los jóvenes, relativamente hablando jóvenes, pues estaríamos hablando de gente entre 30 y 40 años. Aquí. O un poquito más, pero o sea, no quiere decir que joven como nosotros vamos a hacer una mejor clase, pero al menos ya sabes que ya están adaptados a más o menos a nuestras vidas, ¿no? A cómo funcionamos a día de hoy. Profesores que todavía, o sea, de 50 años para arriba, pues llegaron con o sea, nosotros somos la era del internet, por así decirlo, todo lo tenemos digitalizado. Un profesor antiguo pues lo ve un poquito más cuadrado, no está viviendo eso que nosotros vivimos, al menos no está adaptado. A ver, espera, Coco y después Ale. Que yo estoy de acuerdo con Sebas en que se nota muchísimo la diferencia entre los profesores jóvenes y los profesores más antiguos, porque los profesores jóvenes como que sí se contacta más con ellos y se ve como que las clases la gente quiere más, entiende más las cosas, pero no creo que, o sea, luego va a estar Santoro, que es que es un genio Santoro, eso ya es un concreto, porque sea joven, es, bueno, la cuestión que aparte de eso, pero yo creo que la variable real sea porque son jóvenes simplemente y viven más en nuestro mundo, que también, sino porque son precarios. La cuestión es que para dar una buena clase tienes que currarte, no puedes llegar simplemente a dar la clase, es muy fácil de la clase magistral, tienes los conocimientos que has dado siempre durante 20 años en la misma clase, llegas con la chapa, echas la chapa y te vas. En cambio, una clase, como con los debates de Santoro, en donde tienes que subir al campus, tienes que hacer los equipos, de que vengan a tu despacho a hablar contigo primero, tienes que saber los nombres de los alumnos y cómo va cada alumno, es un curro mucho más potente. ¿Y qué pasa? Que los profesores que son más jóvenes suelen tener posiciones más precarias, entonces ¿qué pasa? Les interesa, y aparte se dedican más a eso que a la investigación, les interesa dar bien las clases. En cambio, los profesores más antiguos, que ya son catedráticos, sudan completamente porque, o sea, para ellos, literalmente, esto ya es una cosa que yo he estado viendo estos días, que hemos estado haciendo como peleas con decanato y demás, literalmente, ellos ven que los alumnos son casi un daño colateral. O sea, para yo, que me estoy pagando y hacer mis investigaciones y demás, tengo que hacer este daño colateral que es dar clase a estos de aquí, que no tienen ni idea además, y son como vacas sagradas de los departamentos, intocables. Y todos conocemos nombres, ¿de acuerdo? De eso, que son profesores absolutamente intocables, que sudan de dar las clases bien y no se preocupan por los alumnos. Y eso es uno de los problemas principales de la educación actualmente, que son esas vacas sagradas, catedráticos, que estoy comentando a favor del sistema de funcionarios, que no estoy con los funcionarios, la educación pública y demás. Pero es que no es un problema, es que no se trata de despedir o no, es que no se pueden ni toser, y por eso hacen lo que les da la gana en clase y suban completamente a dar las clases bien. Y sabemos de muchos profesores, primero Heredia, ¿de acuerdo? Que dicen, es que a mí, yo me dedico a hablar con embajadas, a hacer no sé qué, a acertar. Estos de aquí, estos estudiantes, son esos daños colaterales que tengo que ejercer pues, para como justificar un poco que estoy aquí. Y dices, bueno, mira. Yo he tenido profesores que llegan una semana y dicen, bueno, dentro de 2 semanas tengo un congreso con no sé qué, y se la pasan de viaje en esto, que tengo que ir a firmar no sé qué, esto, lo otro. Y descuidan. Y es en plan de, bueno, entonces, ¿tu trabajo cuál es? ¿Son irte de seminarios y hablar de lo tuyo o lo que tú quieras en cualquier parte? Y lo secundario es, ya como dices tú, nosotros somos el lastre que tienes que hacer, porque si no, no te van a subvencionar esto, porque... Alex, ¿tú qué ibas a decir? No, solo era un comentario a lo que dijo antes Sebas, de que parece como que los profesores más viejos o más experimentados pretenden que los alumnos nos adaptemos a sus clases, mientras que los jóvenes que vienen, los profesores jóvenes, se adaptan más a los alumnos. O sea, como que es una adaptación mutua, ¿sabes? En cambio los viejos solo quieren que nos adaptemos nosotros a sus clases y a sus métodos de dar la clase. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Y yo quiero por eso saber un poco solo por el lado de la gente que está de Erasmus y todo esto, cómo es, porque hay muchos profesores que para mí, por ejemplo, no prestan atención de nada a los Erasmus en el sentido que si nosotros podemos estar un poco perdidos porque el sistema es diferente y todo esto y no es que... ¿Qué hacen en sus países con los Erasmus? ¿Cómo? En sus países, ¿qué hacen los profesores con los Erasmus? ¿Cómo los suelen tratar? Eso no se puede decir en este país, en ese país, tampoco como bien... Pero para tener una idea... Sí, pero depende de cada uno, creo. Hay profesores que no le importa mucho, otros dicen, qué bien que estás aquí, qué enriquecimiento, no sé qué. Eso depende, pero lo que siempre hay que hacer es hacer el primer paso, ir ahí, ir por delante.